¿sí? Hay sus variaciones y quizás veo muy rápido lo que es esta segunda parte porque vemos tres tipos diferentes de análisis, lo que es el análisis de fatiga para los resortes de compresión, luego es los resortes de extensión, que son muy similares, nada más que te van a tener las argollas en los extremos, y la última que son los resortes por torsión, que es prácticamente muy poco lo que se ve. De hecho solamente hay un problema resuelto en el libro. Entonces por eso me enfoco más en la parte de la compresión, de los resortes de compresión helicoidales y la parte estática, ¿sí? Los de extensión entonces no, ¿verdad? No, sí están incluidos, Ajá, sí, entran sí parte del examen, pero los veo poco. Ah, ok. Sí, y igual el de torsión, nada más este es un problema que les muestro ahí resuelto para que tengan una idea de cómo se resuelve, pero no entramos a profundidad. Considero que es más importante las bases. Ujú. Ok, está bien. ¿Qué más? Digo, prefiero irme primero por las dudas y Profe, yo luego tengo ya. una duda. Ajá. A mí no me quedó muy claro en el ejemplo 10-20 del día 25, Vamos a verlo. Ajá. lo del resorte de plano y eso, y de cómo se considera, por qué se consideró el 12. A ver, en el 10-20. Ok, aquí está. Déjenme lo comparto. Ujú. En este. Si Sí, ustedes observan una vuelta, aquí estoy, sí está viendo mi cursor, ¿verdad? ¿Sí se observa ahí el cursor? sí, sí, profe. Ok. Si ustedes hacen el seguimiento, aquí tendrían una vuelta, dos vueltas y así sucesivamente hasta que llegan aquí, que serían 12 vueltas más media adicional. ¿Sí? Sería 12.5 vueltas. Y si ustedes se fijan, tienen extremos a escuadra, sin esmerilar. ¿Sí? Entonces, esto no coincide con la tabla del libro, porque si tienen extremos a escuadra, les dice que deberían de tener media espira de un lado y media espira del otro para tener, en las espiras totales, les daría Na más 1. ¿Sí? Si se van al libro, ahí en la tabla Sí, 10.1. sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces, esto no coincide porque aquí tenemos 12 espiras completas más un cuarto de cada lado. Entonces, ¿qué es lo que hace el libro? Desprecia ese cuartito de vuelta y lo pone como si fueran extremos planos. A ver si es la descripción que pone, porque no, creo que sí, ¿no? La tabla 10.1 les dice prácticamente que el número de espiras totales es igual. ¿No? ¿Eh? Si me repite la pregunta. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces, como no coincide, de hecho, si ustedes se fijan, pueden resolverlo como de 12 y media vueltas. Y tendrían que poner que las espiras activas son igual a las espiras totales. Y lo pueden resolver así. Pero el libro está despreciando ese cuarto, ese de espira que tenemos plano. Y lo considera como un resorte plano donde nada más toma en cuenta las espiras activas, que son 12. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Ok, ¿qué más? ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, Ajá. ¿podría explicar lo de cuando se iguala
el tau Y al SSY, por favor. Ok. Ahorita lo vamos a... Déjeme poner la presentación. Vámonos acá. Ay, que siempre me abre otro documento que no es. Aquí. Vámonos a los factores de seguridad. Y ustedes lo pueden ver en esta tabla, si no me equivoco. Aquí está. Vamos a incrementar un poquito. Ahí va. Si ustedes se fijan aquí en la tabla, el factor de seguridad les dice que el factor estático es igual al SSY entre el tau S. El SSY es la afluencia, la resistencia a la afluencia por torsión. Ahí no hay problema, ¿verdad? No, sí está claro eso, profe. Ahí, ¿verdad? Pero el esfuerzo cortante al cierre va a depender de que entre más grande sea la longitud que tiene que recorrer el resorte para cerrarse, mayor va a ser el esfuerzo. Entonces, este esfuerzo cortante al cierre depende de la fuerza que yo puedo aplicar hasta que se cierre de manera sólida el resorte. Entonces, ¿cuándo lo puedo igualar? Cuando mi factor de seguridad sea igual a 1. Si ustedes se fijan, en el examen les decía que el factor de seguridad debería ser de 1.5. Entonces aquí ustedes deberían de haber puesto 1.5 igual a SSY entre tau S, y a la hora de despejar tau S, pues les va a decir que es el SSY entre el factor de seguridad. La igualación es exclusivamente cuando mi factor de seguridad sea igual a 1. Profe, entonces, por ejemplo, en el primer examen rápido, lo que nos indicaría que el factor de seguridad sería 1 es que nos daba un L0. A ver, déjame ver, porque no me acuerdo cómo estaba el primero, déjenme lo reviso. En el primer examen les daba, decía un resorte helicoidal de compresión hecho de acero inoxidable con un diámetro de 3 milímetros, tiene un diámetro exterior de 33 milímetros, les da una longitud libre de 6 centímetros, tiene extremos escuadras desmilirados y 2 espiras activas. Determine la constante de resorte, el índice del resorte, la longitud sólida y el esfuerzo cortante al cierre. Si ustedes se fijan, ahí les da una longitud libre ya específica. Y la longitud sólida ustedes la van a determinar con el número de espiras y el diámetro del resorte, ¿verdad? Entonces van a tener una deformación. Esa deformación va a ser la que me va a producir el esfuerzo cortante al cierre. Déjenme ver si tengo aquí la solución del problema. Vamos a buscar aquí el... A ver si puse por aquí la solución para ponerlo. Aquí está. Lo voy a abrir con Paint porque lo tengo en imagen y se tarda mucho en abrirlo en el... A ver, vamos a ver si lo puedo compartir. Ahí está. Entonces ustedes aquí tienen la longitud libre y lo que van a determinar aquí con el número de espiras activas, obtenemos un acá. Aquí no hay problema, ¿va? Entonces aquí tenemos la longitud sólida.
Entonces, la distancia que nosotros vamos a recorrer para comprimirlo son los 60 milímetros que tenemos de longitud libre menos la longitud sólida, que son los 42 milímetros. Eso nos va a dar 18 milímetros de recorrido del resorte. Aquí los tenemos, estos 18 milímetros. Como ya tenemos la K o la constante del resorte, multiplicamos y entonces vamos a encontrar una fuerza al cierre de 38.7 newtons. Con este podemos encontrar el esfuerzo cortante al cierre, que es de 124.29. Si nosotros consideramos que en el siguiente examen la resistencia a la fluencia por torsión es de 696, entonces si dividen 696 entre 124.29, pues les está dando un factor de seguridad de 3 y fracción. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Si yo tuviera un resorte más largo, vamos a suponer que fuera de 80 centímetros, entonces yo tendría un recorrido de 38 milímetros. Eso me va a incrementar la fuerza de cierre y por tanto me va a incrementar el esfuerzo cortante al cierre. Y entonces mi factor de seguridad se va a reducir. ¿Sí? Ok, profe, gracias. De nada. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, sí quedó claro. Ok. Gracias. ¿Qué más? Profe, en el problema que le acaban de preguntar en el 10-20, Ajá. lo que le indica que tiene que ser una espira completa por lado es la espira de extremo. Sí, es que miren, esto depende del fabricante. O sea, si ustedes van con un fabricante, les va a decir cuántos hilos adicionales van a tener en cada uno de los extremos. En este caso, el libro está tomando a un solo criterio, y pues la tabla 10.1. Por eso no siempre coincide. Inclusive, yo les comentaba, si se van a sus portaminas, a sus plumas, van a encontrar que muchos, si le sacan el resorte, se van a dar cuenta que a veces en los extremos traen 3 o 4 espiras que no tienen movimiento, que están pegadas, ¿sí? Esas espiras no son activas, pero no coinciden con la tabla 10.1 del libro. ¿Para qué sirven esas espiras? Probablemente para darle altura al resorte, para que tenga menos avance. Pero entonces, por ejemplo, en el plano que dice espiras de extremo igual a 0, ¿a qué se refiere? Que no tiene, vamos a ver el dibujo, vamos a ver si lo puedo aquí otra vez compartir. A ver a la presentación. Aquí. Esta. Aquí, si ustedes se fijan, dice espiras extremo, quiere decir que no tiene espiras. Me voy a regresar aquí a la imagen. Un resorte plano que ustedes se fijan que no tiene una espira en el extremo. ¿Cuáles son las espiras en el extremo? Estas, por ejemplo. Aquí tendría media espira de un lado más media espira del otro, que me vendría dando la espira que tengo aquí para esplano y esmerilado. Si me voy a escuadrado cerrado, aquí en escuadrado cerrado tenemos estos, diría que tengo una espira aquí y otra espira acá, o media. Sí, porque le dice 2 espiras, quiere decir que van a tener una espira completa en cada lado que no está comprimiéndose. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, aquí parece que tuviera una espira y acá tuviera otra espira donde sienta completamente las placas que lo están comprimiendo. Entonces, esta espira que está aquí y esta espira que está aquí, esas no se consideran activas, se consideran de los extremos. Las activas van a ser estas que tienen un ángulo y que cuando yo aplique una carga se van a empezar a comprimir.
Ah, ok, o sea, para poder considerarla dentro de la tabla 10 no tiene que considerarse como activa. O sea, tendrían que ser la de los puros extremos. Sí, por ejemplo, si te dice, vamos, una escuadra y o cerrado, te dice que tiene dos espiras en los extremos. Quiere decir que tiene una espira en la parte de arriba y otra espira en la parte de abajo que no se mueven cuando tú comprimes el resorte. Es lo que les comentaba ahorita. Si ustedes sacan el resorte que trae su pluma, pueden observar que en cada extremo tiene más de una espira inactiva. ¿Sí? Entonces, ahí depende del fabricante. Tendríamos que analizar. Por ejemplo, yo aquí tengo una pluma. Vamos a ver si se alcanza, si la podemos ver. Vamos a ver, aquí está. Ustedes me están viendo. Aquí está el resortito, un resortito, a ver si no sé si se alcance a ver. Ahí se más o menos. En el extremo trae como dos espiras que están pegadas. Esas espiras se consideran inactivas y corresponden a las espiras en el extremo. No van a ayudar al resorte para abrir o cerrar, sino que van a ayudar en darle al. Si yo le quito esas espiras, se va a reducir aproximadamente 1 milímetro de cada lado. ¿Sí? Y entonces mi longitud libre va a ser un poco menor. ¿Sí? Sí, profe. Sí, ya me quedó claro, gracias. Ok. ¿Alguien más? Ajá. ¿A qué se debe que la fuerza máxima sea sea menor que la fuerza de cierre? ¿No debería ser al revés? No. La fuerza máxima, voy a regresar acá a la presentación. Aquí está, por ejemplo, esta imagen. Cuando yo comprimo todo el resorte hasta que quedan todas las espiras pegadas, se le llama fuerza de cierre. Pero resulta que un detalle es que el paso que yo tengo entre las espiras no es perfecto, no es parejo, hay pequeñas variaciones. Entonces, cuando yo empiezo a aplicar la fuerza y empiezo a cerrar el resorte, pudiera ser que, por ejemplo, estas espiras intermedias empezaran a chocar antes de que las otras empezaran a cerrar. Entonces corremos el riesgo de que al seguir comprimiendo las espiras empiecen a mover hacia los lados y el resorte se deforme. Entonces, para evitar eso, se recomienda una fuerza máxima, que quiere decir que a la fuerza que yo calculo para que se cierre el resorte totalmente, le quito un 20% de su capacidad y evito de esta manera que el resorte se me vaya a deformar. Y es una fuerza máxima recomendada. El resorte puede soportar una fuerza mayor, porque lo puedo agregar hasta que se cierre completamente. Pero para evitar precisamente que las espiras se vayan hacia un lado y hacia otro y se deforme el resorte, entonces considero un 20% menos de su carga. No lo estoy cerrando completamente, estoy dejando cierto espacio antes de ponerlo en estado sólido, que le llamaríamos, o cerrado el resorte. ¿Sí? Eso, si ustedes se fijan, aparece aquí. Aquí les dice que la fuerza de cierre va a ser igual a 1 más el porcentaje que yo estoy protegiendo de la fuerza máxima. Si lo paso dividiendo, entonces quiere decir que mi fuerza máxima va a ser menor a la fuerza de cierre. Yo les di en el examen, les dije que el rebase fraccional era de 0.2, o sea, un 20% menos. Entonces aquí, a la hora que yo divido, es 1.2 de la fuerza de cierre y pues aquí me va a dar aproximadamente un 80% de la fuerza de cierre. Ok, profesor, gracias. ¿Sí? Ok. Profe, ¿y a qué se debe ese rebase fraccional? Es un porcentaje de seguridad. Es para evitar que lo que les comentaba, que las espiras, al no cerrarse parejo, empiecen a resbalar unas sobre otras hacia los lados y el resorte, en lugar de cerrarse completamente, se deforme. Entonces, para evitar eso,
hagan de cuenta que es una protección no tanto contra la fluencia, sino más bien contra que el resorte no cierre bien, no cierre parejo. Ok, gracias. Ujú. ¿Qué más? Yo tenía una duda, pero es más como conceptual. Ajá. Igual en el problema 1020 se obtiene una C de 13.81, Ujú. pero en las consideraciones de diseño de la teoría decía que era permisible de 4 a 12. Ajá. Ahí, ¿por qué se deja de ese valor si no cumple? Ok, ahí te va. Vamos a otra vez aquí a la diapositivas. En esta parte, aquí está donde dice que debe de ser de 4 a 12. Pero si ustedes se fijan, les dice que un 4, casi el diámetro del resorte es igual al diámetro del alambre. Entonces, cuando ustedes lo están conformando, lo están formando las espiras, corremos el riesgo de que no pueda formarse perfectamente y entonces podríamos... Pero cuando es mayor de 12, aquí no es tanto el problema del resorte en sí, sino más bien de que cuando normalmente las fábricas de resortes avientan todo el conjunto de resortes en una sola bolsa. Al ser alambres muy delgaditos comparados con su diámetro, se tienden a enredar entre resortes. No es un solo resorte, sino que varios resortes. No sé si han puesto ustedes en una cajita o han visto que ponen varios resortes y de repente se enredan unos con otros, que los tienen que andar separando. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que aquí se menciona es que cuando tienen un valor de C mayor a 12, se corre el riesgo de que cuando tienen varios resortes juntos, se enreden unos con otros. Entonces, esto puede ser un problema o no. Operacionalmente no es un problema. Es más bien de manejo de las piezas para su embarque o para su transporte. Ok. ¿Sí? Entonces, el criterio es, en la medida que yo pueda diseñarlo en este rango, voy a tratar de evitar tener este problema. Si por alguna razón yo no puedo evitar que mi C sea mayor a 12, entonces lo que tengo que preocuparme ahora es en el proceso de transporte, y entonces lo que normalmente haría un fabricante es a lo mejor separar en bolsas cada resorte, y eso es un proceso adicional y es un costo adicional porque aparte tengo que pagar el costo de la bolsa. Sí, ya, ¿Sí? gracias. De hecho, hay un problema por ahí en el libro que creo que no está resuelto, pero es uno de los problemas de los ejercicios, donde la solución es con un resorte con una C mayor, ¿sí? Pero se indica y ahí dice, nada más el detalle es que se tiene que cuidar que no se, a la hora de hacer el embarque o los envíos, no se pongan resortes juntos. Ujú. ¿Qué más? Profe, entonces, tangiblemente, el índice del resorte, ¿qué es? Es la relación que tienes entre tu diámetro. A ver si me puedo ver una imagen. Diámetro medio y el... Es el diámetro del resorte, aquí está que tendrías aquí, y el diámetro del resorte. Por eso, entre más se parezca, vamos a suponer que voy a crecer el diámetro del alambre, aquí lo dejo igual, entre más crezca yo el diámetro del alambre, es más difícil conformar el resorte, porque tengo que hacer un radio más... A ver, déjame ver si tengo alguna otra imagen aquí. Por ejemplo, aquí. Si este es el diámetro del alambre y este es el diámetro del resorte, entre más grande ya haga yo el diámetro, imagínense cómo va a quedar la circunferencia interior. Se va complicando, ¿no? Si entre más grande es la C, quiere decir que el diámetro del alambre se va haciendo más pequeño, al grado que podría verse casi como como una sola línea comparada con el resorte.
el diámetro del resorte. ¿Sí? Eso, entre más, no les diré, imagínense que se va adelgazando, pues aquí es más fácil que entren las espiras de los otros resortes y se enreden. ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra? Bueno, si no tienen otra duda, yo sí quiero hacer algunas observaciones. Observen aquí que nuestro factor de seguridad cuando estamos haciendo un análisis estático es la resistencia a la fluencia por torsión entre el par de torsión. Uno de los detalles que por ahí hace rato inclusive me preguntaban es en estas tablas. Aquí observen que aquí dice torsión y es en la columna del lado derecho. Torsión. La otra dice tensión y es la columna del lado izquierdo. ¿Sí? Porque por ahí creo que hubo una confusión y tomaron el 65%. Esto es para tensión, toda esta columna. Y este es para torsión. No, profe. ¿Eh? ¿Qué pasó? Pero ahí considérenos algo. Yo me equivoqué. ¿Sí? Pero bueno, para eso precisamente también en parte es hacer estos exámenes, porque es donde podemos resolver algunas dudas que pudieran no resolverse cuestionando a través del WhatsApp o entonces sale en el examen y yo esperaría que en el examen ordinario no saliera ese problema, ¿verdad? Ojalá, sí. Bueno, otra cosa que también les comentaba es esto de la tabla 10.5 y de la tabla 10.6. En el libro no menciona cuándo usar una y cuándo usar la otra. Nada más nos dice que el autor Joerres de Estados usa el esfuerzo torsional máximo permisible de la aplicación de esta, pero no dice por qué lo usa. ¿Sí? Entonces, yo lo que les decía es que en la medida que ustedes tengan el material exacto y que aparezca en la tabla 10.5, utilicen estos datos. En la medida que nada más les diga, por ejemplo, acero inoxidable, les gusta austenítico, entonces utilicen este. ¿Sí? Y la otra opción es que cuando ustedes tengan dudas entre si usar esta tabla y usar esta tabla, pues pueden usar esta tabla porque tiene los factores más pequeños. Si ustedes hacen el análisis con estos factores, entonces seguramente si acá tenemos un 45%, por ejemplo, en el caso del examen, que era acero inoxidable A313, si ustedes se fijan aquí el mínimo es 45%. Entonces, si ustedes dicen, no, pero yo tengo dudas de que cumpla o no, pues entonces puedo utilizar ese 35. ¿Qué va a hacer? Me va a bajar el valor de la resistencia. Va a ser más seguro mi análisis para evitar que falle. Ay, profe, se me trabó cuando dijo eso. ¿Qué dijo? De que cuando tengamos duda Sí, por de ejemplo, en cuál un usar. análisis que te digan, por ejemplo, acero inoxidable austenítico. Ay, caray, ¿y cuál será eso? Entonces, como aquí no tengo un acero 313 o no me dice cuál es, entonces yo podría tomar el general. Esa Ok, sería ok. una alternativa. La otra es, caray, bueno, tengo el A313 y lo voy a considerar como un acero inoxidable, ¿sí? Por austenítico, por decir. Aquí tengo un 35 y acá tengo un 45. Entonces, si yo tomo el valor menor de los dos, pues estoy asegurando que con este no va a fallar. ¿Sí? Pero eso ya sería en cuestión de que ustedes estuvieran trabajando un diseño. En mi caso, yo sí les recomiendo que utilicen la tabla 10.5. ¿Por qué? Porque si no, entonces tengo que calificar, como en este examen rápido, tuve que calificar cuando los que tomaron 45 y los que tomaron 35.
porque no es que esté mal, simplemente usaron criterios distintos. Unos usaron la tabla 10.5 y otros usaron la tabla 16. Entonces, para mí, cuando hagan el examen, resuélvanlo con la 10.5 para poner un solo criterio. Profe, Ujú. yo tengo duda en lo de KB y KS y KW. Bueno, en los problemas vi que utilizan KB, pero ¿en qué situaciones usamos los otros dos o solo utilizamos KB? Son criterios. Volvemos a lo mismo. Ustedes pueden usar cualquiera de los 4. ¿Sí? El libro recomienda el uso de KB y es el que nosotros utilizamos, ese criterio. Hay un problema, el primero que es, les dice que analicen, creo que KW y KB. Si se fijan, la diferencia es como el 1, máxima es como el 1.11%, una cosa así. Es muy pequeña la diferencia. Pueden usar cualquiera de los 4. Nada más indicando Ok. que cuál criterio están utilizando para calcular ese factor. ¿Sí? Ok, gracias. En el libro dice que para resolver los problemas del libro, ellos consideran el KB. Y nosotros estamos usando ese criterio también, usar KB. Ok. ¿Sí? ¿Qué más? La 16 no tiene nada que ver que diga que es para un análisis estático. Lo que pasa es que tenemos, si ustedes se fijan, después tenemos análisis por fatiga. En el análisis por fatiga, si nosotros dentro, o sea, sabemos que el resorte va a estar actuando constantemente y que puede haber una falla por fatiga, entonces yo ya no utilizo la tabla 16 para hacer el análisis estático, utilizo siempre la 10.5. Si el resorte, vamos a suponer que lo hago operar una o dos veces, por ejemplo, el resorte de sus plumas, cada cuando comprimen el resorte. Pues muy poco, ¿no? A menos que estén nerviosos en el examen y estén apretando su pluma, ¿no? Pero de todas formas, difícilmente van a llegar a 1.000.000 de ciclos. Entonces ahí mi análisis lo considero como si fuera estático. Si fuera una máquina que está constantemente comprimiendo el resorte, entonces ahí ya tengo un análisis por fatiga, pero también un análisis estático. Pero yo sé que el resorte se está comprimiendo constantemente, entonces utilizaría la tabla 10.5 por regla general, ¿sí? Por eso también mi recomendación es utilizar la tabla 10.5 para que no se hagan bolas, y solamente cuando ustedes estén haciendo un diseño con un acero que no esté en la tabla 10.5, pues toman el valor general de la tabla 16. Ok, gracias, profe. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Profe, yo tengo una duda del día 30. En el PDF de la diapositiva, bueno, de las que explica, se pasa de la diapositiva 17 a 43, pero según yo, En la el día presentación, 30, ajá, la presentación no tiene tantas diapositivas, o de dónde, a cuáles se está refiriendo. puede ser que me haya equivocado porque originalmente la presentación de PowerPoint, si ustedes se fijan, son como de 47, bueno, no lo van a ver la presentación de PowerPoint, pero la que yo uso tiene 47 diapositivas, y cuando quise subir un solo archivo con las diapositivas, no me dejó por el peso. Entonces lo Ok. partí en 2. Entonces es probable que yo me haya equivocado y haya tomado la diapositiva. Vamos a checarlo de una vez. Sí, porque igual y ya sumando las dos presentaciones sí dan como 47. Entonces Sí. ya es de ahí. Gracias, profe. Ok. Sí, ahí probablemente me equivoqué y lo tomé de la diapositiva y no de la que yo llevaba, la 15, 17. A ver, vamos a ver, lo voy a compartir.
Es esta, ¿va? Dice 17, 18. Ah, aquí dice 43. Ok. No, debe ser la 19. Ya me equivoqué, yo aquí me las llevé mal. Sí, ha de ser la 19. Pueden tacharle ahí, después hago la corrección. Sí. Sí, seguiría la 19, 20, 19, 20, 21, 22, 23. Sí, sí, fue eso. Ok, gracias, profe. ¿Qué más? ¿Ya no hay? Entonces, bueno, voy a hacer una aclaración con los temas que seguramente estarán viendo en estos días. No tienen problemas con la parte de la frecuencia, ¿verdad? De los resortes. Se entiende que es cada una de las frecuencias. ¿Sí se entiende esto, ¿verdad? Creo que sí. ¿Sí? Básicamente, Sí, nada más es entender que todos los resortes, aunque no estén actuando una carga, tienen una frecuencia que le llamamos frecuencia fundamental. Todos los materiales, de hecho. Entonces, cuando nosotros hacemos vibrar un resorte, podemos llegar a generar lo que se llama una armónica. La armónica me puede crear lo que a su vez se llama resonancia. Yo les comentaba, por ejemplo, ahí en los ejemplos, no sé si han escuchado cuando están, por ejemplo, un violín y entra un segundo violín, como de pronto pareciera que se incrementa el sonido, ¿sí? Es porque están probablemente vibrando a una frecuencia muy similar, ¿sí? O también, por ejemplo, el hecho de aquellos tenores que decían que incrementaban tanto su frecuencia a la hora de estar cantando, que podían llegar a romper una copa de cristal, ¿sí? La copa de cristal está vibrando a una frecuencia. Cuando el tenor o el cantante elevan su frecuencia a una armónica en todas estas eh, curvas, frecuencias que quedan dentro de la fundamental, digamos que esta sería la que está vibrando el cristal, pero cuando el tenor canta a una frecuencia que cabe 1, 2, 3, 4 veces, hasta quizás 15 veces dentro de la fundamental, pueden generar que se incremente la frecuencia del vidrio hasta que se rompa, ¿sí? Por eso también tenemos que cuidar esa parte en el resorte. Entonces, lo del resorte, pues aquí tenemos las frecuencias. Esto significa cuando tenemos que las dos placas, es decir, los dos extremos del resorte están en contacto, y esto es cuando un extremo está en contacto y el otro, la carga la ponemos y la quitamos, la ponemos y la quitamos, ¿sí? Entonces eso nos va a dar la frecuencia fundamental. Para evitar la resonancia tenemos que buscar las las frecuencias armónicas 15 o 20 veces. Si ya es más de 20 veces, ya corre que el riesgo es muy, muy pequeño de que pudiera generarnos resonancia. Por eso tenemos que determinar en el diseño, también cuidar a qué frecuencia vamos a cargar el resorte, ¿no? Bueno, la otra parte que viene es cuando agregamos ya lo que es una carga variable, ¿sí? En la carga estática nosotros aplicamos la carga al resorte, lo mantenemos un buen tiempo y luego quitamos la carga. Cuando ya vamos a hacer un análisis dinámico, entonces ya consideramos la fatiga. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Tau A y Tau M, que lo habíamos visto en torsión en el capítulo 6. Aquí lo que es interesante es que ustedes vean que primero calculamos la amplitud de la fuerza y la fuerza media y sustituimos dentro de la ecuación general que decía 8FD por la amplitud, 8FAD. O bien, si estamos calculando el esfuerzo cortante medio, entonces agregamos la fuerza media. Es la misma fórmula, nada más, en lugar de poner F estática, ponemos la amplitud y ponemos la fuerza media.
Aquí lo que también es importante considerar es que hay dos criterios que pueden ser utilizados, el criterio de Zimmerli y el criterio de Sainz. El criterio de Zimmerli nos da dos alternativas donde nos dice si el resorte lleva un proceso de martillado o sin martillar. ¿Qué es este proceso? Básicamente es golpear el resorte para incrementarle su resistencia. O sea, ustedes pueden ver aquí que sin martillar soporta 35 kilo PSI, mientras que martillado soporta 57.5, y en la resistencia media tenemos 55 y 77.5. Estos valores nos sirven para encontrar el límite de resistencia a la fatiga del resorte, ¿sí? Aquí nada más es importante saber si el resorte tiene el proceso de martillado o no. En caso de que no lo tenga, entonces vamos a tomar estos dos valores para encontrar el límite de resistencia a la fatiga, que lo obtenemos de aquí, ¿sí? El SSU es la resistencia última a la tensión por torsión, que ya sabemos cómo calcularla, ¿sí? El SSA y el SSM son los valores de Zimmerli para un proceso sin martillar o para un proceso martillado, ¿sí? Encontramos el SSE. Ahora, si ustedes se fijan, el factor de seguridad antes era SSY entre tau al cierre. Aquí va a ser SSA entre la amplitud, porque consideran tanto Zimmerli como Sainz que en la parte del esfuerzo cortante medio no interviene en este factor de seguridad. SSA lo vamos a obtener si ustedes se regresan a las tablas del capítulo 6 y quitan sigma y ponen tau, entonces ustedes pueden determinar de acuerdo a la tabla 8, digo 6, ¿qué? Son las tablas donde tenemos el Gerber, Zimmerli, a ver, en las tablas 6, 6, 6, 7 y 6, 8, lo único que cambiamos es, en lugar de usar sigma, usamos tau. En lugar de utilizar SA, utilizamos SSA, ¿sí? Entonces, ustedes pueden determinar, por ejemplo, si se van a la tabla 6.6, la amplitud la van a poner SSA, que es esta que estamos buscando aquí, va a ser igual a R por SSE por SSU, entre R por SSU más SE. La SSE está aquí. La R, si ustedes se fijan en esta ecuación, es la relación de tau A entre tau M. Como KB y KB son iguales, 8 y 8 son iguales, D y D son iguales, pi de cúbica y pi de cúbica, entonces la R queda como FA entre FM, nada más la relación entre las fuerzas, ¿sí? Y de ahí obtenemos ya esta relación. Ahí está el ejemplo que les puse, es un ejemplo, no creo que está bastante claro cómo se obtienen uno y otro, ¿sí? El otro criterio que se considera también es el de Sainz. Sainz dice que si los materiales están bien hechos, que no hay mellas, no hay, vamos, que están bien pulidos, entonces la resistencia media no interviene y entonces iguala el límite de resistencia a la fatiga a SSA, que básicamente sería, si elimináramos este término, si elimináramos este término, pues nos daría que SA es igual a SE. Aquí está este término, lo ponemos 0 y entonces SA es igual a SSE y entonces nuestro factor de seguridad contra la fatiga, nos daría este valor para sin martillar o este valor para martillado. Pero eso siempre y cuando unamos los dos criterios. Si no consideramos el criterio de Sainz, tenemos que considerar exclusivamente el criterio de Zimmerli y entonces sí tenemos los valores de SSA y SSM, ¿sí? Para los dos procesos. ¿Sí está claro eso? Sí. Sí quedó claro. Y la otra situación es que si ustedes se fijan en su diagrama de flujo, aquí, cuando nosotros no tenemos el índice del resorte y nos falta un término, ya sea el diámetro del alambre o el diámetro del resorte, tenemos que entrar a esta ecuación,
para resolver, ¿sí? Que creo que también ya lo habíamos platicado antes, por ahí lo había hecho en un comentario, ¿sí? Observen aquí esto, porque esto también ha sido en algunas situaciones de duda. Esta parte de aquí, este término, 1 más sí por la fuerza máxima, esto es la fuerza de cierre. Entonces esta ecuación yo la puedo poner con 8Fs sobre pi de cuadrada. ¿Sí? Porque a veces ahí hay confusión. Bueno, cuando tenemos cargas fluctuantes y tenemos que hacer un análisis por fatiga, podemos utilizar esta misma ecuación, bueno, esta misma ecuación para encontrar C, el índice del resorte. Pero en lugar de utilizar la fuerza máxima, lo que vamos a utilizar es que alfa va a ser igual a esta, si se fijan ustedes aquí, esto viene siendo tau A, SSA entre NF, ¿sí? Y beta, en lugar de ser la fuerza, va a ser la amplitud de la fuerza, FA. Básicamente, si se observan, es la misma ecuación, lo único que cambia es que en lugar de que aquí sea alfa igual a tau S, aquí alfa va a ser igual a tau A, y aquí en lugar de ser 8F, va a ser 8FA. ¿Sí? Entonces eso es para el análisis de fatiga. En los siguientes resortes, lo único, la diferencia es que aquí en lugar de trabajar a compresión, van a trabajar a extensión. Y entonces vamos a tener que tener unos extremos que nos van a permitir aplicar la carga. Al hacer nosotros eso, en este extremo, resulta que a la hora que yo jalo hacia arriba la argolla para aplicar la carga, a esta parte de aquí pareciera que se empieza a flexionar hacia afuera, como que se quiere abrir. Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo no tengo torsión, tengo flexión. Luego, al momento que yo estoy jalando la espira, esta como que se quiere desarmar y entonces como que se quiere abrir. Entonces este jala hacia arriba, pero el alambre se empieza a girar, como si se fuera a destorcer, por decir algo, ¿sí? Entonces aquí se me genera torsión también. En el punto A voy a tener un esfuerzo normal que es por flexión, por eso utilizo sigma. En el punto B estoy viendo torsión y por eso aparece tau, ¿sí? Si ustedes se fijan, es la misma ecuación, la única diferencia es que aquí en lugar de tener KB sin los paréntesis, voy a tener un K paréntesis B para diferenciarlo. Y ese KB va a tener, en lugar de tenerlo como 4C más 2 entre 4C menos 3, nos va a aparecer aquí 4C2 menos 1 entre 4C2 menos 4. Observen que esta C sigue siendo la relación de un diámetro mayor entre el diámetro del alambre. ¿Cuál es ese radio? Es este radio de curvatura que tengo aquí. ¿Sí? Sí, ¿O hay dudas? Sí. ¿Sí? Ok. En el caso de la amplitud del esfuerzo, perdón, de aquí del esfuerzo normal que vamos a tener por la flexión que se está generando aquí, observen también que vamos a tener una KA, pero la ponemos entre paréntesis porque es en la argolla. Estos dos casos son en el extremo, en la argolla que está en el extremo, para diferenciarlos del cuerpo. En el cuerpo es KB sin los paréntesis, ¿sí? Y el factor Ka aquí va a aparecer como 4C1 al cuadrado menos C1 menos 1, entre 4C1 sobre C1 menos 1. ¿Sí? Que C1 es también una relación de otro diámetro. ¿Cuál es ese? Bueno, el radio que tengo aquí va multiplicado por 2, va a ser el diámetro que yo tenga en la argolla del extremo. ¿Sí? En el cuerpo se sigue utilizando igual. Aquí está el cuerpo. Aquí pueden ver, por ejemplo, la parte de la precarga. Todos los resortes de este tipo están apretados. Las espiras del cuerpo están apretadas unas contra otras. A eso se le llama precarga. De tal manera que yo voy a aplicar una carga para separarlas, pero hasta que no venza la precarga que los mantiene conjuntas las espiras,
entonces no voy a empezar a deformar el resorte. Por eso, aquí, si ustedes se fijan en la gráfica fuerza de formación, yo empiezo a aplicar una carga de tensión hasta llegar al punto en que la compresión que tienen las espiras se iguala a la precarga y que esa de tensión, y entonces ahí yo ya tendría una carga cero total. A partir de a que yo venza la precarga, entonces sí voy a empezar a tener una deformación que va a ser esta Y. ¿Sí? Creo que en el ejemplo que ustedes tienen ahí, que les puse, se entiende esta parte. ¿Sí? Ok, y aquí las números de espiras del cuerpo va a ser las que yo pueda contabilizar aquí. Las espiras activas se incrementan porque acuérdense que estas espiras también se van a deformar, ¿sí? Entonces, o van a trabajar. Entonces voy a tener que todas las espiras del cuerpo más un pequeño adicional de espiras que va a ser una relación entre el módulo de cizalladura y el módulo de Young, van a conformar las espiras activas. Esta fase tiene que ver con la precarga, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí dice sin corregir. Eso quiere decir que no le voy a aplicar el factor KB al cuerpo, ¿sí? Entonces, me quedaría mi fórmula, sería del cuerpo, vamos a ponerla acá. En la del esfuerzo. Aquí. Esta, el factor 5, el esfuerzo cortante sin corregir, sería quitando ese KB. Ah, ya me moví. Aquí. Sería sin considerar el factor de Weierstrass. Y la fuerza de precarga sería FI, es la fuerza con la que yo estaría aplicando o conformando el resorte, tratando de que las espiras estuvieran comprimidas. Entonces yo pondría aquí mi fuerza de precarga y FI, y ese me daría mi esfuerzo cortante I. Vamos a regresarnos acá. Sí se entiende que no está considerando el KB, ¿verdad? Sí, profe, pero yo me perdí poquito. ¿Por qué no lo estamos considerando? Esta tabla, para entrar a esta tabla, me dice que no, me dice esfuerzo sin corregir. Por eso le quito el KB. Entonces, dependiendo del índice del resorte y la fuerza que yo quiero vencer antes de que se empiece a deformar, yo puedo encontrar si mi resorte se encuentra en una parte difícil de fabricar o si es un intervalo en el que normalmente se fabrican, que esta sería como que la parte comercial, ¿no? Lo que yo puedo encontrar en el mercado. Si se encuentra en esta área, sí lo puedo fabricar, pero no lo voy a encontrar en el mercado, lo voy a solicitar de manera especial. Y igual, tanto difícil aquí, esta parte, como esta parte de fabricar. O sea, yo si quiero un índice del resorte, vamos a suponer que sea un índice 12, que es en el extremo, y está arriba de los 20 kilo PSI, no difícilmente lo voy a poder conseguir, ¿sí? Un índice 12 con un 20, a lo mejor con 20 sí, aquí está de manera especial, con 20 kilo PSI, sí, pero si anda, por ejemplo, en los 25, pues estoy por aquí así, entonces quiere decir que ese resorte difícilmente lo voy a poder fabricar. Los PSI los tengo hacia el lado derecho y lo tengo en megapascales hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Esta fórmula me permite tener ese rango, o sea, el punto mínimo, el punto máximo, de lo preferido de esta zona. Ok, gracias. ¿Okay? Bueno, cuando estamos haciendo el análisis en resortes de extensión, en lugar de utilizar la tabla 10.5, utilizamos esta tabla, la tabla 17. Entonces, para el análisis del cuerpo, tomamos estos valores. Observen que son muy parecidos a los que aparecen en la tabla 16, ¿sí? Para un análisis estático. Y donde vemos en torsión en el extremo, que sería el punto B, utilizamos el 40 y el 30%. Observen que esto es de la resistencia a la tensión, o sea, del SUT,
Si estoy analizando el cuerpo, voy a tomar cualquiera de estos dos valores. 35 para aceros inoxidables y aleaciones no ferrosas, 45% para el cuerpo. En el extremo voy a tomar un 40% para el punto B y un 30% para para el punto B, pero este es para los aceros al carbón y este es para aceros inoxidables en el extremo, en el punto B. Y para el punto A voy a tomar el 75% para los aceros al carbón y el 55% para aceros inoxidables. Aquí, al yo estar trabajando a flexión y no a torsión, entonces va a ser mi resistencia a la fluencia, mi SY, no mi SSY. El SSY es para torsión, el SY es para flexión. ¿Sí? O sea, para este punto, flexión aquí, para sigma A. ¿Cómo voy a calcular mi factor de seguridad? Pues va a ser N estático, va a ser igual al SY entre sigma A. Si quiero analizar el esfuerzo cortante en el punto B, entonces mi factor de seguridad estático va a ser igual a SSY entre tau B. ¿Sí? Ese para el cuerpo y los extremos, ¿verdad? Así es. Aquí ya vienen otras información que es para los si estamos por el número de ciclos que estemos tomando en cuenta, pero normalmente pues vamos a tomar ¿sí? Ya la última parte se refiere a resortes, espiras, helicoidales a torsión, donde aquí lo que es importante que se vea, pues es que vamos a tratar de determinar el número de espiras. Yo les recomiendo que no le tomen tanta importancia, pero sí denle una leída y vean el ejemplo que les puse. Esto no lo voy a tomar en cuenta para el examen. Ok. Gracias, ingeniero. Ok. Aquí más que nada lo importante es que ustedes se den cuenta que aquí se aplica la carga y entonces vamos a tener que este extremo va a girar sobre el eje del resorte. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que entonces voy a tener una deformación angular, no tanto una deformación lineal. Y si ustedes se fijan, aquí estoy aplicando una carga que está flexionando al resorte. ¿Sí? No lo está torciendo. Para que lo torciera tendría que girar sobre el eje del alambre. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos es un ángulo beta, que es cuando está libre. Vamos a tener este ángulo es cuando no hay carga. Cuando yo aplico la carga, entonces se va a deformar un ángulo teta y va a quedar todavía un ángulo alfa, que la suma de estos tres ángulos me da 180 grados. Observen que aquí tenemos igual, como estamos hablando de flexión y no de torsión, tenemos a sigma. Tenemos un factor de corrección del esfuerzo que teníamos KB, entonces ahora vamos a tener una K que tiene dos opciones. Una es para la parte interna y esta es para la parte externa. Inside, outside, ¿sí? Y aquí, si se fijan cómo se calcula el esfuerzo por flexión, MC sobre I. ¿Sí? M pues va a ser el momento, que va a ser la fuerza aplicada a una cierta distancia. En este caso, por ejemplo, sería la fuerza aplicada a la distancia L, con el centro del resorte. ¿Sí? Y sobre C se le llama módulo de sección, y como estamos hablando de resortes con una sección circular, entonces pide cúbica sobre 32. En el análisis KI, que es la K interna y la K externa, ¿sí? Si ustedes le dan valores, vamos a suponer un índice de resorte de 10, etcétera, a ambos se van a dar cuenta que vamos a tener un factor de corrección más grande en el interior. Por eso, como a nosotros nos interesa saber cuándo se incrementa más el esfuerzo, tomamos el interior. ¿Sí? Y bueno, aquí ya les muestra cómo aparece la K, que es la constante del resorte,
va a tener en función del momento que yo apliqué y el ángulo de deformación, ¿sí? Ya sea que aplico un momento 1, voy a tener un ángulo θ 1, un momento θ 2, o lo puedo poner como la diferencia de momentos entre la diferencia de ángulos, ¿sí? Y aquí vamos a tener la deformación total. En una parte se deforma el cuerpo, pero otra parte tiene que ver con la deformación que se produce en los extremos. Por eso aparece L1 y L2, que es donde se aplica la carga. El número de espiras activas lo podemos determinar por esta ecuación, que si ustedes se fijan, es esta sección que está aquí. ¿Sí? Aquí nada más hay una corrección, porque la K que nosotros calculamos no considera que haya fricción entre las espiras. Entonces, para hacer esa corrección, utilizamos esta K, ¿sí? Aquí la tenemos en torsión por radianes, pero si la quiero pasar a torsiones por vuelta, pues lo multiplico por 2pi radianes y entonces se me reduce este valor de 64 que está abajo, pues se reduce a 10.2. Entonces ya básicamente lo que quiero es que vean eso. Otro detalle que sucede es que cuando ustedes hacen girar, le aplican la carga aquí, al momento que ustedes están haciendo que gire, este diámetro interior se va reduciendo, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta que hay una reducción cuando están los extremos del resorte, y a eso es a lo que le llama D', ¿sí? Esto que está aquí es la holgura, que es lo que tenemos que cuidar, porque si nosotros no consideramos la holgura, vamos a suponer que tenemos una varilla donde está ese resorte y al momento que lo hacemos girar, resulta que se cierra tanto que ya no gira libremente, ¿sí? Aquí, bueno, ¿cómo podemos analizar la resistencia estática? La resistencia a la afluencia, pues dependiendo del material, vamos a tener un 78, un 87 o 61%. Digo, denle una leída esta parte, revisen el ejemplo, pero yo no lo voy a incluir en el examen. ¿Ok? Sí, está bien, ingeniero. Profe, Quizás- entonces el examen del lunes, ¿hasta dónde viene? Hasta los de extensión. Creo Hasta que es de- la 29. Ujú. Así ¿Hasta el es. día 29? Sí, ahí Hasta acaba. el día 29, sí, porque el 30 es la teoría de resortes por torsión y el 31 es el ejemplo. Ujú. Ok, gracias. Un puntito nada más ya final para irnos porque ya se acabó y de hecho yo debo estar en otra clase. En su libro, en la tabla A28, al final en los anexos, van a encontrar que a veces no se da el diámetro del alambre, sino que se da un calibre. Entonces, si ustedes les llegaran a decir un calibre 10 de alambre de piano, ustedes se pueden ir a esta tabla donde les da el calibre y aquí les va a decir el diámetro en pulgadas. Si se fijan, aquí dice alambre de piano, perdón, aquí está alambre de piano, calibre 10, les da .024 pulgadas. ¿Sí? Eso es cuando el problema les menciona los calibres. ¿Ok? Sí, ingeniero, claro. Sí, ingeniero. Bueno. Pues si hay alguna otra duda y si necesitan que nos reunamos el viernes, por si tienen alguna otra, avísenme. Ahorita sí ya me tengo que mover a la otra clase. Si no, cualquier otra duda seguíamos. Sí, no se preocupe, ingeniero, Ok, gracias. profe, gracias. Dale. Gracias, ingeniero. Ok, pues espero que sí les haya resuelto las muchas dudas. Sale, pues que tengan Sí, gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buen día. buen día. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Felicidades, Hermosillo. Gracias.